Bueno, vamos con la continuación de lo que veníamos viendo, que es circuitos resonantes RLC, que vimos que había dos posibilidades, serie y paralelo. Antes que nada, quinto año B, Catoño no me entregó nunca nada, ningún trabajo práctico, Mansilla tampoco, Merchan tampoco, Monzón nunca entregó nada, Pais Rimmer tampoco nunca entregó nada, Salina tampoco, Santillán tampoco. El resto más o menos están al día. Recuerden que yo el 28 de mayo, o sea, cuando termine este mes, tengo que entregar una nota. Si no entrego ningún trabajo práctico, en teoría deberían estar aplazados, ¿eh? Yo le pondré un 4, un 5, pero después levantar esa nota no va a ser fácil. Quinto A, Araya nunca me entregó nada, Arredondo tampoco, Bermúdez tampoco, César Santiago nunca entregó nada, Llorente nunca entregó nada, Maroño tampoco, Muse nunca entregó nada, Noguera no entregó nada, Ocampo, Pérez y Pinto nunca entregó nada, ¿sí? Pizarro tampoco, Salina nunca entregó nada, Sauco, Silva nunca entregó nada, Suárez nunca entregó nada, Urli nunca entregó nada. Lo mismo para quinto B, ¿sí? Los alumnos de los cuales yo nunca recibí ningún TP van a estar desaprobados, chicos. Es así. Yo sé que esto es difícil, yo sé que esto es un embole, no es fácil ni para ustedes ni para mí, ¿sí? Pero bueno, a ver, el profesor tiene empatía y manda trabajos prácticos simples y sencillos para no complicarles la vida y que lo puedan resolver, ¿sí? A pesar de la depre y a pesar de todo lo que estamos pasando, que lo estamos pasando todos, ustedes y yo. Así que bueno, están avisados, ¿sí? Vamos a lo que es resonancia serie. Las tres componentes en serie. En realidad, el circuito resonante es esto nada más, ¿sí? La resistencia la ponemos para tener una variable real, ¿sí? Para tener una variable real, que no hay desfasaje. En el circuito serie, la corriente es toda la misma. O sea que la corriente va a ser la variable real. Va a estar acá en el eje de abscisa, ¿sí? Y total. ¿Por qué va a estar en el eje real? El eje de abscisa es el eje real y estos ejes son los ejes imaginarios, de más 90 grados y menos 90 grados. ¿Está bien? Entonces la corriente, como no puede haber más corriente en la bobina, en el capacitor o en la resistencia, es lo real. Ahora, ¿qué pasa? Las caídas de tensión, acá sí. BR, la rayita arriba quiere decir que son vectores, ¿sí? Que es corriente alterna. BR, no hay desfasaje, está acá. BR está en fase con la corriente, ¿sí? Ahora, la tensión en el inductor adelanta 90 grados a la corriente, va a estar en este eje, BL, y la tensión en el capacitor atrasa 90 grados, BC. Como estamos trabajando a F0, por lo tanto, XL es igual a XC, esto ya lo vimos, y eso va a hacer que BL sea igual a BC. Entonces, ¿qué pasa? Se anulan, porque están en contrafase. ¿De acuerdo? O sea que esta caída de tensión acá, BLC, es igual a 0 volt. Por lo tanto, el circuito resonante serie se comporta como un corto, como un cortocircuito. A F0, ojo, no en cualquier frecuencia, a la frecuencia de resonancia. En cualquier frecuencia no. Por eso si dibujamos las curvas, este eje es frecuencia, 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 y acá está la F0, ponele a la mitad más o menos, como para poder tener un gráfico, ¿sí? Ahí F0, F0, esto es voltaje, o sea, VLC, el voltaje, la curva sería así, 0 volt la frecuencia de resonancia. Esto sería corriente y LC, la corriente sería máxima la frecuencia de resonancia. Y esto sería Z, LC, impedancia. La impedancia tiende a 0 ohms. ¿De acuerdo?
Por eso si en vez de esta resistencia, acá tendríamos una lamparita, estaría encendida a full. Y si yo varío la frecuencia, ya sea que suba la frecuencia o baje la frecuencia, la lamparita caería a su intensidad porque ya esto implicaría una resistencia, una impedancia en serie. ¿De acuerdo? Es muy simple, chicos, esto. Es concepto. Circuito resonante paralelo. Bueno, le ponemos de vuelta la resistencia para tener una variable real, pero el circuito resonante es este nada más. ¿Sí? Fíjense, en este circuito resonante paralelo, la componente real, tengo la misma tensión que tengo acá, la tengo acá y la tengo acá. O sea, BR, BL y BC son iguales. ¿Sí? Es B total. Entonces, la tensión, ¿sí? Acá, BR, BC, BL o B total, porque todo lo mismo, la pongo en el eje ¿qué? En el eje real. Ahora, ¿qué pasa? Las corrientes son diferentes. La corriente en la resistencia va a estar acá, en el eje real, porque la resistencia no desfasa la corriente de la tensión. Pero el capacitor adelanta la corriente en 90 grados, la voy a tener acá, ¿sí? Y la bobina atrasa la corriente en 90 grados, la voy a tener aquí. Y L, iba a poner I total, y L. Como a F0 XL es igual a XC, por lo tanto, los tres puntitos significa por lo tanto, IC es igual a IL. Y como están en contrafase, se anulan y esto da 0. O sea que acá la corriente que circula es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la impedancia, ¿sí?, del circuito resonante paralelo tiende a infinito. O sea que se comporta como un circuito abierto. Si yo hago los mismos gráficos que hice recién, frecuencia, frecuencia y frecuencia, y acá tengo F0, F0 y F0, y esto es voltaje, B, BR, BL, ¿sí? El voltaje en ese caso será máximo. Corriente, 0. Z tiende a infinito, altísima. ¿Sí? Por eso si yo tuviese en serie con este circuito una lamparita, en serie, no en paralelo, ¿sí?, no como está esta resistencia, sino acá en serie, se prendería en cualquier frecuencia menos en la frecuencia de resonancia. Recordemos siempre tener presente que la fórmula para calcular F0 es 1 sobre 2pi raíz de L por C. Siempre presente. ¿Dónde? ¿Sí? L, si está en milihenrios, con la calculadora la pongo a la menos 3. Si está en microhenrios, la pongo a la menos 6. Donde C, si está en microfaradio, lo pondré a la menos 6. Si está en nanofaradio, lo pondré a la menos 9. Y si está en picofaradio, lo pondré a la menos 12. Y el resultado me va a dar en hertz. ¿Está bien? No nos olvidemos de esa fórmula. ¿De acuerdo? Y como conclusión, si yo les planteo lo siguiente, ¿sí? Supongamos que yo planteo esto y les doy el pie de cómo va a ser el siguiente trabajo práctico. Yo tengo esto, supongamos, un circuito resonante serie, una lamparita, frecuencia de resonancia, F0, de este circuito LC. Y acá, mismo circuito LC, pero ahora está en paralelo. Y acá sí le pongo la lamparita, F0. ¿En cuál de los dos casos se enciende la lámpara? En este sí, se enciende, en este caso no. ¿Por qué? Porque esto, a F0, se comporta como 0 ohms, como un corto. O sea que esto es un corto, entonces la lámpara se enciende. Esto se comporta como infinitos ohms, como un circuito abierto. No está. Entonces la lámpara está apagada. Por eso, con esto tienen que empezar a visualizar la importancia de un circuito LC
que puede sintonizar una señal. Puede dejar que una señal pase, ¿sí? O que no pase. ¿Sí? Entre muchas, dejar que una sola pase. ¿Me explico? Por eso empezar a entender esto. Así que bueno, espero que cualquier duda, como siempre, a mi correo electrónico.